לכל איש ישן שנתן לו אלוהים. Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a reunirnos con Alejandro Rubinstein para seguir hablando de El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, en este caso, la entrega anterior comenzamos más bien con buenos apellidos. Estábamos hablando de una búsqueda dentro del Dictionary of American Family Names, el diccionario de apellidos estadounidenses, y dentro de esa obra magna en varios volúmenes, pues los apellidos judíos y dentro de los judíos los ashkenazíes. Así que habíamos empezado y hoy proseguimos en esa línea, ¿verdad? Efectivamente, Jorge, y no solo ellos, si ya estamos particularizando, ahora entraremos en los apellidos ashkenazíes, derivados obviamente del léxico alemán, pero que aparentemente no tienen relación con características personales de sus primeros poseedores. Entre ellos encontramos palabras que designan la flora, la fauna, los metales, las piedras, inclusive fenómenos naturales, alimento, utensilios de casa, palabras asociadas con el calendario, ya sea días de la semana o meses, y hasta monedas. Algunos términos han sido utilizados en estudios onomásticos para designarlos de manera arbitraria, ornamental o artificial. Y en esta parte, nuestro gran investigador y realmente el onomasticista más importante que al día de hoy tenemos, que es Alexander Bader, analiza si es válido utilizar alguno de estos tres conceptos: arbitrario, ornamental o artificial. Y él concluye que arbitrario es una palabra verdaderamente peligrosa para la aplicación de una categoría de apellidos. Ornamental, en algunos casos no lo son inclusive derogatorios, pero lo que sí son es que son asignaciones artificiales. Tan es así que nos encontramos, por ejemplo, apellidos derivados de metales preciosos y de gemas, que podemos encontrar apellidos con varias fórmulas dentro de los vocablos gold, en su caso oro, pearl o perla, silver, que es también la plata. Pero también hay adjetivos que designan la belleza. Por ejemplo, fine, que es bello o excelente; Sean, que es una belleza realmente física, es a la que se refiere. Y también hablamos de adjetivos que designan colores, como brown, que es café; gelb o gel, amarillo; grün o green, dependiendo de la pronunciación, es verde; licht, que es, por un lado puede ser luz y por otro lado puede ser un derivado de un apellido muy antiguo que es Licht. Y también tenemos el de rot o roit, rojo; schwarz, que es negro; weiß, blanco, y estos apellidos que con mucha frecuencia fueron empleados en la zona húngara. Otros que derivan de la flora, frutos, tenemos los birn y sus derivaciones, que es la pera; Apfel, que es de la manzana; Mandel, la almendra; Rose o Rosenblum, como conocemos por ahí algún apellido, es la flor de la rosa; Wein, que es vino; y también de otros elementos del alimento, como corn, que es el centeno; Zucker, la azúcar. De nuevo encontramos apellidos como Weiss, pero escrito no con la doble S que corresponde al apellido blanco, sino Weiss con Z, que en su caso se refiere ya al trigo; Salz, que es la sal; y palabras que se refieren a conceptos inspiracionales como Himmel, que es el cielo; Licht, nuevamente la luz; Stern, por las estrellas; y minerales como Eisen, que es el fierro; Kupfer, que es el cobre; y otros a donde ya hay una clara descripción de características físicas, como Klein o Gross, Klein siendo pequeño y Gross siendo grande. Pero aquí lo que más parece interesante de este análisis que hace Bader
es el hecho de que encontramos apellidos a donde se componen también de elementos topográficos y que forman parte de apellidos compuestos y que terminan, en muchos casos, en los vocablos berg o montaña, hill, que es feld, digamos, más que nada es el campo. Tenemos la de Stein, que ya habíamos hablado, que es la piedra. Tal, Thal, que es un valle. Baum, que es el árbol. Blatt, una hoja. Blum, una flor. Garten, el jardín. Holz, la madera. Y también tenemos el apellido Zweig, que también existen muchos apellidos en el mundo judío ashkenazi, que se refieren a una rama de un árbol. Todo esto se deriva porque los apellidos compuestos de los que estoy comentando ahora tienen una vigencia a partir del decreto de 1787, en el cual se obligaba a los judíos a irlos adoptando estos apellidos. De alguna manera, a partir de la tercera partición de Polonia en 1795 y un poquito previamente en Austria, esta costumbre se empezó a realizar. Territorios que se incluyeron dentro de este concepto son los de Cracovia, Lublin, Radom y Kielce, de tal manera que el panorama onomástico se fue ampliando mucho hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ya que encontramos digamos, la presencia napoleónica y la obligación de los judíos de adoptar un apellido para considerarse emancipados. Pocos años después también Napoleón cae y en este caso las regiones que corresponden a la Europa oriental se conforman de lo que es el palio de asentamiento, que es una zona que se convirtió en prácticamente autónoma dentro del Imperio Ruso. Ya en 1821 es no solo obligatorio adquirir un apellido, sino que también lo que resulta ser muy interesante es de que tienen que ser estos transmisibles o hereditarios. Ejemplos como estos tenemos en los apellidos Abramovich, Yakubovich, Hershlikovich y Levkovich, todos ellos con la terminación ICZ, notoriamente polaca y notoriamente referentes a una patronimia, el hijo de Abraham, el hijo Jacobo, el hijo de Hersh y el hijo de Lev. Así pues, nos vamos encontrando que en el palio de asentamiento, que es una zona muy amplia, es una franja muy interesante que es la que se convierte en un cinturón de división entre lo que es Polonia en la actualidad y la parte más occidental de Rusia. Encontramos que empiezan a utilizarse apellidos que tienen que ver más con el yiddish que con otros idiomas. Y aquí sí es necesario puntualizar que dependiendo del tipo de pronunciación del idioma, es como vamos a saber el origen del apellido. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues que el yiddish utilizado en el Imperio Ruso depende de dos zonas. Una en la parte sureste, que es lo que hoy conocemos como Ucrania, y la otra parte es la noreste, que es la parte lituana. Así, dos grandes disciplinas de apellidos vienen a crearse en función a la geografía, la ucraniana y la lituana. En medio de estas dos, naturalmente, está la polaca. Y de ahí que tengamos apellidos, por ejemplo, Cooperman, que también se puede pronunciar como Kipperman o Kupferman. Y aquí podemos saber que si es Cooperman, es un apellido notoriamente lituano, Kipperman es un apellido ucraniano y Kupferman es aquel que ya tiene las raíces germanas y que seguramente se asienta en la parte central de Polonia. Lo mismo nos sucede con apellidos como Nodel, Nudel o Neidel, o el de Reitman, Reutemann y Rothman. Esa es la manera de poderlos definir según la pronunciación. Tenemos de igual suerte
apellidos que se derivaron de voces en hebreo. No son los más frecuentes, pero sí conocemos apellidos como Sandler, que es un zapatero, o Chait o Hayet, que se refiere a un sastre. En estos casos, también debemos de incluir aquellos apellidos que son los acrónimos, que son derivados normalmente en honor al nombre del padre o del suegro. ¿Cómo sabemos que es al padre o al suegro? Bueno, pues si en el apellido aparece la letra B labial, es que entonces es el hijo de Ben, algún rabino, y por lo tanto podemos poner el ejemplo de Ben Rabbi Itzhak Leibush, que si utilizamos las iniciales, se convierte en el apellido Bril. En el caso del yerno, entonces el apellido deriva ya de una voz que es Hatán, y por lo tanto ya no se utiliza la B, sino se utiliza lo que para nosotros en castellano es la J, y aparecen apellidos como Harab, Haral, Hari o Harpash, que son también eso, acronimia, iniciales de distintos nombres que corresponden a los suegros de aquellos muchachos que no venían de una casa con mucho linaje y que lo vienen a obtener a través del suegro. Ya en Besarabia, que estamos hablando de una zona hoy por hoy muy cercana a Rusia, anexada por Rumania en 1812, algunos apellidos fueron construidos precisamente con voces rumanas. Dentro del palio de asentamiento, el alemán se utilizaba de manera muy particular para ir construyendo los apellidos compuestos. Volvemos al caso de Rosenblum o el de Blumenthal, Goldberg, Perlstein, Rosenblatt o Silverstein. Los apellidos adoptados en el Imperio ruso fueron de distintas formas y también dependían mucho de los sufijos, de la manera en que terminan estos apellidos. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, si encontramos el sufijo eslavo ski, queda claro que estos son apellidos que provienen de Kiev, hoy Ucrania, o de Grodno, en la zona que es la parte occidental de Bielorrusia. En la zona de Mogilev, que es la parte oriental de Bielorrusia, y en Volinia y en Podolia, hoy también ambas integrantes de la Ucrania moderna, utilizan el sufijo ER. Y así es como vamos viendo cómo se van construyendo los apellidos en el Yiddish según el lugar de donde provienen. También vamos a encontrar los sufijos eslavos ovich o evich, o la manera de recortarlos como ov o ev. Casos específicos de sufijos posesivos como in, que terminan así, es en los apellidos Hanin, Dvorkin, Malkin, Shifrin o Zeitlin. Todos ellos corresponden también a la zona rusa. Estaban basados ya sea en voces ucranianas o en voces yiddish, y estos apellidos artificiosos o artificiales eran especialmente comunes en Volinia y en Podolia. Algunos de ellos fueron de creación local y otros fueron traídos por migrantes de Galicia. Los judíos nunca hemos desempacado. El UKC de 1804 en Rusia, que procedía a las leyes que en otras regiones de Europa ya se iban a establecer, como en Frankfurt am Main en 1807, en Francia en 1808, en Baden 1809, en Westfalia en 1812 y una larga, larga lista hasta llegar a Sajonia en 1834. En estos encontramos ya apellidos que combinan voces francesas y alemanas porque la frontera de Alsacia y Lorena vienen a intercambiar también no solo los idiomas, sino también las expresiones de apellidos familiares. En estos casos se utilizan mucho los nombres propios y por eso hay apellidos al día de hoy que se emplean simple y sencillamente sin ningún sufijo y sin ninguna creación artificial más que la derivada de los nombres propios, como el de Abraham, Hirsch, Isaac, Jacob, Yosef, Natán,
Simón o Wolf. Pero existen toponimias, nombres derivados de lugares como Bamberger, Feuchtwanger, Hamburg, Hildesheimer, Horkheimer y Landauer, que se enclavan precisamente en esa zona fronteriza de Francia y de Alemania. Tenemos casos de apellidos que se fueron, digamos, magyarizando, si se me permite el empleo de este vocablo, o sea, que fueron utilizando las voces que eran alemanas y que se emplearon más ya adoptando voces húngaras para poderse integrar en la sociedad. Y entonces un herrero empieza a apellidarse Kovacs. Mesharos es para un carnicero. Un artesano se apellida Polgar. Y entonces podemos también hablar de un sastre, cuyo apellido es en la voz húngara Jabo, Varga para el zapatero, Nemes para aquella persona que se siente noble. Volviendo a los colores, el apellido Fekete, que es el negro, y en cuanto a las grandezas físicas, Nagi por aquel que es grande, pero el que se reconoce como oriental tiene por apellido Kelete, y el que se identifica con algún elemento de la naturaleza o con el animal lobo o la tribu de Benjamín utiliza voces húngaras como farcas. Existen otros nombres precisamente habitacionales o derivados de las poblaciones que corresponden al mundo húngaro, como Hevesi, Munkachi o Papay, y hasta Zsigeti. Todas ellas forman parte del mundo de la semántica que corresponde a voces húngaras. La realidad es de que en la suma de los distintos idiomas o lenguas han ido creando lo que hoy conocemos como decenas de millares de fórmulas nominativas en las familias de origen ashkenazí. ¿Qué te parece, Jorge? Pues realmente es todo un universo el que nos has abierto hoy las puertas para conocer a través de estos apellidos ashkenazíes no vinculados a oficios o cuestiones que tienen que ver con la personalidad de las personas que los iban a llevar, sino a cuestiones mucho más genéricas y que son también más naturales, ¿no? Así que gracias por habernos acercado a este mundo y seguiremos viajando hasta esta historia de los apellidos que recoge este libro y para eso te invitamos nuevamente a los próximos encuentros aquí en El Buen Nombre o El Buen Apellido, siempre contigo, con Alejandro Rubinstein. Hasta entonces. לכל איש יש שם שנתן